Creo 34. Y déjenme... Es que por eso no lo encuentro, no he cambiado mi lista. Tenía la lista del otro grupo. Entonces, bueno, lo que nos dicen sus compañeros es cierto, regula el metabolismo. ¿Qué más? Está conformado por nucleótidos, la tinina, guanina. Muy bien, Herminia, está constituida por nucleótidos, que ya vamos a ver ahorita quiénes son esos nucleótidos. Muy bien, ¿qué más? Que constituyen el material genético de los organismos. Gracias, Itlali, constituyen el material genético de los organismos. Muy bien, entonces nosotros tenemos, y ahorita que vayamos avanzando, ustedes van a ir recordando algunas cosas sobre los ácidos nucleicos, ¿no? Todo esto que me están diciendo es cierto, eso lo hace el ADN, ahorita lo vamos a recapitular, pero una cosa que es fantástica de la molécula de ADN, porque ahorita pues nosotros vamos a ver un poquito de su estructura básica, porque ya hay mucha información al respecto del ADN, las proteínas que están asociadas a este ADN, pero en su estructura básica, que ahorita la vamos a ver, que está formada por estos nucleótidos que me dicen, es muy simple. Es una estructura relativamente simple y por lo tanto es sorprendente todo lo que hace, porque ¿qué es lo que tiene? Pues tiene la información, como ustedes acaban de decir ahorita, la información genética de todos para construir cada uno de los organismos que están sobre la superficie de la Tierra, es decir, toda la biodiversidad que vemos en bacterias, en protistas, en animales, desde los insectos, de los gusanos, de los platanimitos hasta los animales superiores, incluidos el hombre, todas las plantas, toda esa información genética, ¿dónde, en qué estructuras están almacenadas? En una estructura como el ADN. Y ahorita que veamos la estructura básica, les digo, en realidad es, pues de todas las moléculas que hemos visto, de las biomoléculas, el ADN es la más simple, ¿no? Sin embargo, es la que gobierna todo. Como decía su compañero ahí, ahorita controla el metabolismo. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues controla la actividad del organismo vivo. Bueno, eso es, el ADN es una molécula orgánica, una biomolécula que se encarga de almacenar, como nos decía su compañero, toda la información genética. ¿Y cuál es esa información genética? Cuando decimos toda la información genética, ¿a qué nos referimos? El fenotipo y el genotipo. Perfecto, ¿no? Entonces, vean, lo que nos acaba de decir ahorita su compañero de la información genética, ¿qué implica? Que guarda la información de todo lo que va a ser el fenotipo. El genotipo, obvio, son todos nuestros genes, todos nuestros cromosomas. ¿Y qué información contiene? Todo lo que vemos en el fenotipo, es decir, todo lo que vemos en el cuerpo del individuo. Por ejemplo, estamos viendo la mosca o nos estamos viendo nosotros y bueno, yo tengo una mano, 5 dedos, 2 ojos, una boca, la nariz. La información de cómo construir la oreja, por ejemplo, ¿dónde está? Pues en mi ADN, ¿no? La información de cómo construir el corazón que tenemos los humanos, pues en nuestro ADN. Los intestinos, todo eso que forma el cuerpo del individuo. ¿Dónde está la información para construir otro riñón, otro corazón, otro hígado? Pues en nuestro ADN, en nuestros cromosomas que forman el genotipo. Pero no solo la forma, no solo los diseños que vemos, porque por ejemplo los diseños de alas en los insectos, los diseños de alas en las aves, todo ese diseño está constituido, mejor dicho, contenido en el ADN, las formas. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esa maquinaria que es una ala? ¿Cómo funciona esa maquinaria que es un ojo? ¿Cómo funciona esa maquinaria que es sistema digestivo, de absorción, los nutrientes, el intestino? ¿Cómo funciona
aquello que hace mantener vivo al individuo, síntesis de glúcidos, de lípidos, de proteínas, de enzimas. ¿Dónde está toda la información del metabolismo? Está también ahí en el ADN. Entonces, cuando hablamos de información genética, exacto, es la información que está contenida para generar un nuevo individuo. Y ese nuevo individuo que se va a generar, ¿qué implica? El nuevo individuo implica formas. Implica todas las estructuras que forman el cuerpo, el que ustedes quieran analizar, el de cualquier organismo. Todas sus estructuras están construidas por una receta que está incluida en el ADN. Pero ya dijimos que esa información genética implica, por un lado, la forma, las formas, el diseño del cuerpo, y por otro lado también implica el metabolismo, ¿no? El funcionamiento. Entonces, el ADN tiene la información para construir al individuo desde su forma, su diseño, y también hacerlo funcionar, ¿no? Del metabolismo, ¿no? Es decir, del funcionamiento del individuo. ¿Qué quiere decir? Que va a construir a un organismo, pero también va a construir todas las moléculas que van a participar en su metabolismo. Y cuando decimos metabolismo, nosotros ya tenemos una idea, por lo menos muy general, de qué significa. Por ejemplo, va a construir células, metabolismo, reproducción celular, mitosis, meiosis, es metabolismo, respiración, metabolismo, fotosíntesis, es metabolismo. Para que se lleve a cabo la fotosíntesis, hace falta unas estructuras especializadas que se llaman cloroplastos. ¿Dónde está la información del cloroplasto? Ahí sí está en el propio cloroplasto y parte en el ADN del núcleo. Ahorita voy a explicar un poquito de eso, ¿no? Pero para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas, el proceso de respiración y demás, se requieren moléculas. ¿Quién produce esas moléculas? Pues se producen con la información del ADN. Todo lo que hacemos nosotros, la formación del cerebro, todo lo que hay en nuestro cuerpo y todo cómo funciona y todas las moléculas, ¿dónde está la información para construirlas? Es decir, para organizarlas, porque ¿cómo se van a organizar los lípidos para formar membranas y entonces hacer una membrana funcional? Pues esa información está en el ADN. Entonces, el ADN, cuando hablamos de información genética, que ya no se nos olvide, se refiere a información para construir todo un organismo desde el punto de vista de todas las estructuras que forman su cuerpo y todas las moléculas y cómo participa para hacerlo funcional, es decir, su metabolismo. Todo eso está implicado en el ADN. De tal forma que la molécula del ADN es una molécula sorprendente en realidad, ¿no? Es una molécula que que tiene muchas funciones dentro de la célula y bueno, y la que hace posible la vida. Y una de esas funciones que tiene el ADN, ahorita la vamos a retomar, es que el ADN es una molécula que de entrada, bueno, tiene toda esta información genética, pero ya que la tiene, también es capaz de transmitirla. ¿A quién le transmite? Por ejemplo, nosotros, y lo vemos también en una hoja, por ejemplo, o en nosotros que en los tallos, por ejemplo, en los troncos, y en nosotros a lo mejor de forma más evidente,
nosotros nos raspamos, nos hacemos un rasponcito, una cortadura y empieza un proceso de cicatrización y luego se cubre otra vez con células. Es decir, se regeneraron células para formar nuevamente piel. Eso fue posible porque el ADN pudo transmitir la información a la célula nueva, a la célula que resultó de mitosis. Entonces, el ADN es una molécula que se encarga, evolutivamente consiguió información perfecto y ahora se va a encargar de transmitirla. En el momento que se perdiera eso, pues se pierde la continuidad de la vida. Entonces, un aspecto muy importante en el ADN es la capacidad de transmitir la información genética. El ADN puede transmitir esa información genética de una célula a otra, como les acabo de decir, por ejemplo, de las células de la piel, o cuando empieza el desarrollo embrionario de una célula a otra y se van diferenciando, o la puede transmitir de un individuo a otro, por ejemplo, en nosotros y en las plantas, a partir de la reproducción sexual. Pero ya va un óvulo que lleva cromosomas, que lleva el ADN con toda la información de ese individuo. Y va un espermatozoide que lleva todos los cromosomas, de ese individuo y que se van a funcionar y van a generar un individuo completo. Ahorita lo vamos, bueno, después lo voy a mencionar un poquito, pero entonces ahí pasa la información de un individuo al otro y deja descendencia y eso genera continuidad en la vida. Pero no solo de un individuo a otro, sino a través de las especies, a través de un proceso que llamamos evolución, ¿no? Entonces el ADN va almacenando esa información, la va transmitiendo, pero además va habiendo intercambio de información a través de los procesos meióticos, por ejemplo, y a través de procesos evolutivos, y vamos viendo cómo se va generando toda esta biodiversidad que conocemos. Entonces, un aspecto importante del ADN es que puede transmitir la información. Ya dijimos, número 1, almacena la información. Número 2, transmite la información. Número 3, ya dentro de la célula controla toda la información o toda la actividad celular. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo controla todo eso? A través de un tercer aspecto que es la expresión de la información genética. Entonces, guarda la información genética, transmite la información genética y expresa la información genética, ¿no? Y su compañera hace un momento nos decía que cómo hace esto nos decía, bueno, a través del proceso de síntesis de proteínas, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, a través del proceso de síntesis de proteínas, es como expresa la información genética. Y también nos mencionaba un código, efectivamente, ¿no? La forma en cómo expresa el ADN la información genética. Es decir, ya dijimos que ahí tiene información, por ejemplo, para formar células de la piel. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un código genético y a través del proceso de transcripción y traducción que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, podríamos hablar de 3 aspectos muy generales del ADN. 1, almacena la información genética. 2, transmite esa información genética, ya sea a través de células, de individuos o de especies. Y 3, expresa la información genética a través del código genético, ¿no? Que nosotros vamos a ver qué representa ese código genético. Y vamos a ver que es una forma muy simple. Y bueno, ese código genético, nosotros vamos a ver por qué el ADN dice por cada 3, un triplete por cada 3 bases nitrogenadas con una secuencia específica.
le va a corresponder una secuencia específica, un tipo de aminoácidos y va a empezar a construir proteínas y a través de eso va a empezar a dirigir toda la actividad de la célula, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este código genético que está en el ADN, pues es como el código de barras que está en las envolturas de galletas, ¿no? Que cuando pasamos a la caja pasan el código de barras, identifica el producto y nos da un precio. Pues así aquí, ¿no? El código, como también el código que tienen ustedes de lenguajes, de hacerse señas, ese es un código de lenguaje. Bueno, el ADN tiene su propio código y le llama código genético. Por cada 3 bases nitrogenadas, entonces le corresponde un aminoácido, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, eso hace el ADN. Y entre sus funciones un poquito más general, digamos, esas son sus características: almacena, transmite y expresa la información genética. ¿Y eso en qué o cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, pues el ADN, ¿qué significa eso de que transmite y expresa o almacena y expresa? Significa que el ADN controla toda la actividad de la célula, toda. Controla toda la actividad de la célula, todo lo que va a hacer, cómo funciona, todo su funcionamiento, todo lo controla el ADN. A través de mecanismos que luego pues vamos a ver un poquito más cuando veamos esta expresión, ¿no? Es decir, controla de la célula y por lo tanto del individuo. Bueno, hay organismos que están constituidos por una célula, hay organismos multicelulares, pero cada célula en los organismos multicelulares también tienen una función particular y al final todo el funcionamiento de todas las células está coordinado para hacernos funcionar como una unidad, ¿no? Un individuo. Eso implica que entonces el ADN pues dirige el desarrollo de los organismos. Claro, a través de muchos aspectos, pero eso significa que controla, le vamos a poner controla, porque por ejemplo en las plantas cuando ustedes lleguen a su próximo semestre en en fisiología celular, van a ver que la planta se va a adaptar a diferentes condiciones ambientales y va a generar procesos de su desarrollo como fotosíntesis, fructificación. ¿Por qué? Porque tiene la información genética. Va a generar una flor con características, forma y diseño que está contenido en su formación genética. Pero ¿cuándo la va a generar? ¿Cuándo va a florear? Esa información genética va a estar en contacto o va a estar haciendo interacción, ese genotipo, con el factor ambiental. Y si es una especie que requiere de, por ejemplo, de luz roja, rojo lejano, va a esperar que llegue ese momento de números de horas luz o número de horas frío para que lleve a cabo ese proceso, ¿no? Pero lo va a hacer porque tiene la información genética. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando las condiciones sean necesarias. ¿Qué quiere decir? Que la planta evolutivamente ya encontró un mecanismo para percibir el estímulo y decir, ahora sí me expreso, ¿no? Pero esa expresión, finalmente, ¿dónde está? Pues está en el ADN y el ADN lo va a controlar, pero obviamente va a estar interactuando con el medio ambiente para decir cuándo expresa todo eso, ¿no? Entonces, el ADN controla pues el desarrollo
¿Y qué implica esto del desarrollo del organismo? Implica pues su crecimiento, implica su diferenciación, ¿no? Entonces, les decía, esto de desarrollo, luego ustedes también ya lo van a ver, implica crecimiento y implica diferenciación. Crecimiento, ¿qué quiere decir? Pues que el organismo aumenta de tamaño, de volumen, de área, y diferenciaciones que vamos viendo estructuras diferentes. Era una yema vegetativa o un meristemo, una yemita que de pronto, por un estímulo ambiental y por la expresión del genoma, del ADN, se va a convertir en una flor, ¿no? Entonces, una yema floral, o que es una semilla que uno las ve, las semillas parecen estructuras muertas. Vean un frijolito, parece algo que está muerto, seco, no tiene nada, espera el estímulo ambiental y su ADN se expresa como empezando el proceso de germinación. Y en ese proceso de germinación nosotros empezamos a ver cuestiones de crecimiento, una hojita que empieza a crecer, un tallito que empieza a crecer y se empieza a diferenciar porque primero es una pequeña masita, luego ya es un tallito, luego ya son hojas, luego ya son hojas más grandes, ya es mucha raíz y entonces se van apareciendo estructuras diferentes. Eso quiere decir diferenciación, ¿no? Y ustedes lo van a ver el próximo semestre con un poquito más de calma, pero ¿dónde está la información para generar todas esas estructuras? Pues en el ADN. Solo que en las plantas, les digo, se va a expresar ese ADN cuando encuentre las condiciones ambientales que le convienen a la planta para sobrevivir y permanecer. Y esa es la interacción muy particular que se da principalmente en las plantas de su factor ambiental y su factor genético. Y eso va a expresar el desarrollo. Pero ¿dónde está la información? Y finalmente, ¿de quién depende una buena parte? Pues del ADN, ¿no? Pero fíjense, el ADN no solo almacena la información genética para construir a un individuo diferente, no solo la transmite y la expresa. El ADN tiene capacidad también de regular esa expresión. Fíjense, la transmite. ¿Cómo la transmite? Pues se replica. Entonces, el ADN tiene la capacidad de replicarse él mismo. ¿Qué significa replicarse? Que luego lo vamos a ver. Hacer una copia. ¿Por qué? Porque si imagínense que va a transmitir la información de una célula a otra, quiere decir que tiene que mandar una copia y una copia muy fiel de lo que es, ¿no? Una copia de lo que es el ADN. Y entonces, ¿quién controla ese proceso? Pues el mismo ADN. El mismo ADN controla su propia replicación. ¿Cuándo se va a replicar? ¿Dónde está esa información? ¿Quién va a decidir que sea el momento? Pues está en el ADN, ¿no? En función de los estímulos que estás recibiendo. Me corté, tiene que regenerar piel, tiene que replicarse para generar nuevas células que tengan la misma información que tenía la que se fue, para que siga siendo funcional el organismo. En el momento en que las células haya problemas y no se replicó adecuadamente, ¿qué puede pasar? Entonces va a haber alteraciones. Mis células ya no van a funcionar igual, ¿no? Pero bueno, entonces ya digamos, son algunos procesos de alteración, pero en general el ADN va a controlar su propia capacidad de replicarse. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando él considere que debe hacerse, ¿no? Va a recibir un estímulo y lo va a hacer. Luego no solo
se replica, sino que si hay daños, por ejemplo, de repente estructuras o incluso errores en el momento de la replicación o de la transcripción, errores en el momento de hacer copias, el ADN tiene la capacidad de corregir daños. Claro que va a haber algunas cuestiones de errores que van a pasar y van a pasar como mutaciones. Mutaciones a nivel de una sola base o a nivel de fragmentos grandes del cromosoma, ¿no? Que luego mencionaremos un poquito. Pero bueno, error que tiene una consecuencia, una enorme ventaja, porque las mutaciones permiten la diversidad genética, ¿no? Y permiten la supervivencia de los organismos. Pero bueno, eso es hablando ya de otras cuestiones. De manera general, quedémonos con la idea que el ADN repara, ¿no? Entonces, si hay daño o por ahí hay estructuras que les digo que se haya puesto una base por otro, por ahí hay enzimas particulares que el ADN tiene la información para construir esas enzimas, digamos que son proteínas que andan vigilando que todo esté correcto, y ahí donde no está correcto, ahí ponen su marca, empiezan a cortar esa parte y se agregan nuevas, o se agrega la estructura que tenía, la correcta, ¿no? La que tenía que ser. Y entonces, bueno, eso es que se repara. Pero fíjense, ¿cuándo se expresa? Por ejemplo, mis células de la piel tienen todos los cromosomas, igual que mis células del ojo, igual que mis células del corazón. Todas las células de mi cuerpo tienen exactamente el mismo número de cromosomas, a excepción de las células sexuales, a excepción de los óvulos, a excepción de los espermatozoides. Fuera de eso, todas las células tienen los mismos cromosomas. Pero ¿por qué mi lengua es diferente la textura a la piel? Porque si yo digo que todas mis células tienen lo mismo, ¿por qué las células de mi piel se están expresando como piel y por qué las células de mi ojo no están igual? ¿O por qué las células del corazón o del riñón no son iguales? Si en todas las células está el mismo número de cromosomas. Ah, porque no en todas las células se están expresando los mismos genes. Entonces, que nos quede claro que todas nuestras células tienen los mismos genes, todas. Pero las células, no todas los genes se van a expresar igual. Por eso es que nosotros vemos piel, vemos riñones, vemos intestino, vemos ojo, vemos cabello. ¿Qué quiere decir? Que en esas células los genes que se expresaron no son los mismos. Por eso hay diferencias, por eso hay diferenciación, porque los genes que se están expresando son diferentes. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora. Y a eso le decimos, fíjense, entonces el ADN tiene la capacidad de replicarse, se replica él solo. Se replica, se repara él solo. Y se regula él solo. Es decir, el ADN de verdad que es sorprendente molécula, tiene la información, la transmite, la expresa, se replica para transmitirla, se repara cuando es necesario y se expresa porque se autorregula. Él decide qué genes se expresan y quiénes no. ¿Dónde está ese control? En cada célula. Por eso es tan complicado
fíjense, en la actualidad no se han construido organismos. O sea, de repente se dice, que se construyó una célula. Se han hecho algunas cuestiones, se puede manipular mucho, ¿cierto? Pero no se han construido organismos. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacer toda esta cuestión. Todo esto está informado, todo esto está en el ADN. Imagínense una molécula de ADN como una molécula de diseño inteligente con un súper elevado nivel de sofisticación que tiene información para hacer todo esto. Todo eso lo hace el ADN. Se regula quiere decir que controla cuándo se expresa y cuándo no, quién se expresa y quién no. Entonces, por ejemplo, ahí ya después en algunas otras materias o a lo mejor más adelante, no sé si alguno estudia alguna especialización, luego van a ver esto pues con mucho más detalle, mucha más profundidad y van a ver es algo también no tan simple todo. Fíjense, la molécula es muy simple, pero los mecanismos que encuentra la molécula para hacer posible todo esto de... Perdón, un momento. Profesora, su micrófono está cerrado. No, jóvenes, sí lo cerré a propósito, es que, perdón por interrumpirla, pero lo que pasa es que tenían que darme un mensaje, ¿no? Entonces, disculpen por la interrupción. Entonces, les decía, esto de qué hace el ADN, todo, la molécula es muy simple. Como tal, pues, les digo, ahorita la vamos a ver muy poquito, en apariencia no es complicada, pero todo lo que hace en realidad es sorprendente, ¿no? Todo esto que estamos mencionando, y bueno, nosotros solo lo estamos mencionando. No estamos viendo a nivel, por ejemplo, todo esto de regulación y de expresión de genes, genes que se expresan, o sea, que se prenden y genes que se apagan. Seguramente por ahí han escuchado la expresión de genes que se prenden, genes que se apagan. Quiere decir esto, genes que se van expresando y en un inicio a lo mejor se están expresando, luego se dejan de expresar, se les dice se apaga, se reprime, y se expresan otros y entonces eso es lo que va generando estructuras, formas y funciones diferentes. Pero todo eso está en el ADN, ¿no? Y bueno, entonces les decía, por todo esto la molécula pues es una molécula con un funcionamiento sumamente complicado. Y su complejidad está de verdad inmerso en una simplicidad de la molécula, pues como no conocemos otra. En realidad es una molécula muy simple que a través de mecanismos relativamente también simples controla eventos importantes. Luego vamos a ver esos mecanismos un poquito, ¿no? Luego, bueno, entonces algo que nos debe quedar claro es que el ADN contiene la información genética de toda la biodiversidad que conocemos en este planeta, toda. Y lo interesante es que, fíjense, esa biodiversidad que tiene formas, diseños. Por ejemplo, si ustedes estudiaran o leyeran un poquito sobre el diseño del ojo de un ave, por ejemplo, el ojo de un águila, o el diseño, la forma de la flor, o el diseño, cuando hablamos de diseños, y luego no solo la forma, sino los colores. O sea, a veces uno dice la forma es funcional, ¿cierto? Pero tanta belleza que luego hay en todos esos diseños, ¿dónde queda, no? Si hablamos en procesos de evolución. Bueno, todo eso está en el ADN, ¿no? Entonces, solo para recordar que es una molécula relativamente sencilla que almacena muchísima información y que la expresa de formas muy diferentes, ¿no? Bien,
Y luego, bueno, este conocimiento, les digo, nosotros vamos a ver solo la estructura básica, pero ya hay varias cuestiones que se conocen sobre el ADN, sobre su estructura, y todo esto ha permitido pues una manipulación genética que ustedes también han escuchado. Por ejemplo, en muchas plantas de importancia agrícola se ha hecho toda esta manipulación genética poniendo genes de una variedad, por ejemplo, en el maíz, de variedades silvestres que son resistentes a lo mejor a cierto tipo de hongo, obtener esos genes y ya inyectarlos. Ahora ya la tecnología está muy avanzada y se inyectan en nuevas variedades para hacerlas resistentes, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, para hacerlas incluso a lo mejor el tamaño del grano mucho más grande, resistentes a ciertas condiciones ambientales, o si nos interesa la parte vegetativa también, o un valor nutritivo mayor, o valor, por ejemplo, producción de mayor número de compuestos, a lo mejor de pigmentos, en fin, ¿no? Todo esto ha generado una enorme manipulación genética que genera pues beneficios para la alimentación y beneficios económicos, ¿no? Y no solo pues en los vegetales, menciono los vegetales porque es la parte que a nosotros nos interesa, pero pues en todo el ámbito de todos los organismos se ha hecho, ¿no? Incluso en bacterias, incluso también en diferentes tipos de organismos. Bueno, y hablando también de los transgénicos, que seguramente ustedes ya han escuchado que entra en todo esto de la manipulación genética y que es un caso particular de esta manipulación. ¿Se han escuchado de los transgénicos? ¿Poquito? Sí, profesora. Perdón, ¿qué han escuchado de los transgénicos? Que los han hecho más grandes, resistentes a las enfermedades y a la sequía, como el maíz. Muy bien, ¿quién me está hablando? Bueno, su compañero. Marco. Yo, Marco, ok. Entonces, como nos dice Marco, todo esto de los transgénicos es cierto, se han hecho, o sea, por ejemplo, en las plantas de interés comercial, sobre todo a veces para hacerlos resistentes a algunos patógenos, también para aumentar el tamaño del grano, el contenido de almidones, por ejemplo, el contenido nutricional. La diferencia de un transgénico con la manipulación genética que estamos acostumbrados a escuchar y digamos tradicional, es que en el caso de los transgénicos, ¿por qué se le dice trans? Porque viene de otra especie. Por ejemplo, hace un momento les decía la manipulación genética que se hace con variedades de maíz, de tomate o de papa. Por ejemplo, yo puedo usar variedades de papa silvestre para tomar genes y ponerlos en una papa comercial. Eso no se le llama transgénico. ¿Por qué? Porque los genes pertenecen finalmente a la misma especie. Pero si yo tomo, por ejemplo, genes a lo mejor de pitaya y traemos y lo metemos al maíz, ese es un transgénico, ¿no? Entonces, hablamos de transgénicos cuando se meten genes de una especie diferente a otra. Y puede ser de un vegetal, de una especie diferente de un vegetal a otro, como les decía ahorita, solo por poner un ejemplo, de pitaya a tomate, o puede ser de un animal a un vegetal, puede ser de una cochinilla a la manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso hablamos de transgénicos. Y finalmente todo eso va con los objetivos que ustedes decían: resistencia a enfermedades, mejor valor nutritivo, mayor productividad o incluso resistencia a condiciones ambientales, ¿no? Y todo eso ha sido posible pues porque se conoce mucho del ADN y ese conocimiento que se tiene de la molécula, ya que es muy grande y que seguramente falta mucho por descubrir, seguramente siempre va habiendo cosas que se van descubriendo al final, pero ese conocimiento que se tiene ahora pues ha permitido un enorme desarrollo de la tecnología
y una enorme manipulación de todo esto, ¿no? Generando, como ustedes ya lo dijeron, cultivos más resistentes, mayor productividad, generando medicamentos más eficientes, dirigidos de forma más particular, hablamos de terapias génicas y en fin, ¿no? Entonces esto gracias al conocimiento que se tiene pues ya de los ácidos nucleicos. Y entonces pues vamos de estas generalidades que estábamos hablando, yo ya mencioné mucho sobre el ADN y bueno, el otro ácido nucleico que también ya lo mencionamos es el ARN, ¿no? Entonces, pues tenemos dos ácidos nucleicos y esos dos ácidos nucleicos son el ADN, que, ¿cómo se llama? Ácido desoxirribonucleico, creo. Así es, ¿no? Esa costumbre que tenemos, ¿verdad? De decir sí y luego la negación. Así es, ¿no? O sí o no. Entonces, sí tiene razón su compañero, ácido desoxirribonucleico. Y el otro es el ARN, ¿no? Y bueno, la estrella, decía yo, aquí el que lleva el mando, el que tiene todo el control de lo que decíamos, pues es el ADN. Y quién es el, digamos, mensajero. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién es el brazo derecho? Digamos, el ejecutor de la información que tiene el ADN, digamos, el ejecutor primario, el que le va a llevar los mensajes para ver cómo se expresa, pues es el ARN, ¿no? Quien tiene la información genética es el ADN. El ARN es una versión del ADN, es una copia que se genera a partir del ADN con una ligera modificación de una base, fíjense, pero hasta el ARN, ¿quién tiene la información para construir el ARN y los tipos de ARN que existen? Pues el ADN. Entonces, el ADN se autorregula, ¿y cómo se autorregula y se expresa? Y como él tiene una particularidad, el ADN debe estar sumamente protegido, no se va a arriesgar a andar por cualquier lado de la célula, se va a confinar al núcleo, entonces se crea un brazo derecho. Él mismo crea su propio brazo derecho, que es el ARN, y al ARN lo manda a hacer las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, aquí quien tiene la información es el ADN, y el ARN es una molécula que se deriva a partir de ADN y que va a permitir hacer muchas funciones. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, muy bien, ¿dónde están? Bueno, el ADN está en absolutamente todos los organismos y podemos decir, aunque sea redundante, organismos vivos, ¿no? En todos los organismos, desde bacterias, arqueas, protistas, hongos, plantas, algas y animales, todos los organismos tienen ADN, porque finalmente es lo que les va a permitir constituirse como organismos, formar sus estructuras y su funcionamiento. Y hasta aquellos que no son organismos y que están dando mucha lata, como ahorita el que está de moda, que no sé en qué momento vino a surgir, los virus, ¿no? Los virus también están constituidos o de ADN, o ahí sí de ARN, no son organismos vivos, pero qué lata dan, ¿no? Luego decimos que lata dan, pero también por ahí hay unas cuestiones interesantes de los virus. No solo generan problemas de enfermedades, sino que los virus, a través de los miles de años de evolución, pues nos han ayudado a todas las especies a evolucionar, ¿no? Una historia aparte, pero solo para comentarlo. Luego, bueno, los ácidos nucleicos, nosotros ya sabemos que los nucleótidos
Bueno, antes de poner eso, ¿de qué están constituidos los nucleótidos? Que aquí está el esquema. ¿Quién se De un acuerda? azúcar y Una base nitrogenada. Muy bien, una base nitrogenada. Que luego vamos a ver Fosfato. quiénes son. Muy bien, luego vamos a ver cuáles son esas bases nitrogenadas un poquito más adelante. Muy bien, el grupo fosfato. ¿Y qué más? la pentosa. Muy bien, y la pentosa, ¿no? Que ahorita vamos a ver quién es esa pentosa, ahorita de manera particular, ¿no? Entonces, los nucleótidos, ya sabemos, están construidos de un grupo fosfato, de una base nitrogenada y de una pentosa, unidos así como están. Muy bien. Luego, obvio, los nucleótidos, vamos a poner, son la base o la unidad básica de los ácidos nucleicos. Ok, entonces son la unidad básica de los ácidos nucleicos. Perfecto, del ADN y del ARN. Pero ya sabemos que los nucleótidos no solamente son parte de los ácidos nucleicos. ¿Qué otra función o dónde los vemos? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos o qué otra función tienen los nucleótidos? Digamos, el nucleótido ya estamos todos de acuerdo que es eso que estamos viendo en la pantalla. Esta combinación de moléculas, base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato, perfecto. Y entonces ya ahorita mencionamos, y ya ustedes lo sabían, lo mencionamos que los nucleótidos son la unidad básica de los ácidos nucleicos, es decir, el ADN está constituido por un montón de nucleótidos, perfecto. Pero además de servir para formar los ácidos nucleicos, ¿qué otra función tienen? Medio punto para el que me diga. Formar las proteínas. ¿Se puede decir que son dadores de energía? O Carmen, Viviana, por ahí nos dice, ahorita déjenme arreglar esta parte. Van a servir para la síntesis de proteínas, por ejemplo, ahí lo que nos decía su compañero es cierto, pero ahí siguen. Cuando hacen esto es porque están formando ya el ADN y el ARN, ¿no? Pero además de otra función de formar ácidos nucleicos es lo que nos dice su compañera Viviana. No debemos olvidarlo. Los nucleótidos son moléculas portadoras de energía. ¿Y quiénes son esas portadoras de energía, Viviana? Dame 2 ejemplos. FADH, el NAD también NADH. Por ejemplo, y entonces ahí en estos nucleótidos, otra vez, no lo olviden, lo vimos cuando vimos metabolismo y luego lo seguimos mencionando. Entonces, los nucleótidos forman, ahí lo vamos a poner aquí. Una nota, porque no significa ácidos nucleicos, pero nota los nucleótidos forman los ácidos nucleicos, forman también las moléculas portadoras de energía que participan en el metabolismo, ¿no? Y entonces, pues vamos a tratar de
¿Qué onda? Vamos a tratar de no olvidarlo y de recordar que forman estas moléculas portadoras de energía, que ¿quiénes son esas moléculas portadoras de energía? Pues son el ATP, son el NAD, son el FAT, como nos decía su compañera, son EGTP, UTP, la coenzima etc., ¿no? Y algunos que mencionamos, y los están viendo ahí, por ejemplo, el ATP, pues ya lo habíamos visto la estructura, ahí está la base nitrogenada, la ribosa y grupo fosfato, ¿no? El NAD, por ejemplo, nicotina, adenina, dinucleótido, ahí está la base nitrogenada adenina, nicotinamida también, y el resto del nucleótido, ¿no? Es dinucleótido porque tiene 2 nucleótidos, igual que el FAT, igual que el flavin también es una base nitrogenada, no forma parte de los ADN y ARN, pero también es base nitrogenada. Bueno, entonces, esta nada más es como haciendo un preámbulo ahí nada más, no, un pequeño paréntesis, no preámbulo, un pequeño paréntesis para recordar, qué hacen, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, bueno, los nucleótidos ya dijimos forman la base de los ácidos nucleicos y los nucleótidos se van a unir entre sí. ¿Sí se acuerdan mediante qué? Enlaces. Para empezar, ¿qué tipo de enlaces creen que sean? ¿Un enlace débil o un enlace covalente? ¿O un enlace como enlace iónico, puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno. Bueno, ahí ahorita, ¿quién me contestó? Marco. Enlace fosfodiéster. Ok, Marco, déjenme hacer una pequeña paréntesis. Es cierto que va a haber puentes de hidrógeno, pero ahorita, y eso va a ser entre las dos cadenas. Chavos, denme un momento, es que... ¿Qué onda, verdad? Un minuto. Enlaces covalentes con el fosfato. Enlaces covalentes, ¿no? Muy bien, ahorita regreso. Denme un minuto, por favor. Queda fija, ¿verdad? Oh, perdón, jóvenes, pero bueno, ahorita vamos a ver, su compañero Marco nos decía puentes de hidrógeno y ahorita vamos a ver dónde ocurre esa puente de hidrógenos. Pero antes de ver eso, imagínense un nucleótido para formar una cadena, un nucleótido con otro, para formar una sola cadena, se unen mediante enlaces que nos decía su compañero Reinaldo, enlaces covalentes que se llaman, ya nos dijeron, enlaces fosfodiéster, ¿no? Entonces, que recordemos que son enlaces de tipo covalente y bueno, ya particularmente son enlaces fosfo, es decir, entre un oxígeno del grupo fosfato y un carbono del azúcar, ¿no? Entonces, pues nada más vamos a recordar eso, ¿qué onda aquí? ¿Quién sabe qué hago?
que estos nucleótidos se van a unir para formar grandes cadenas muy largas de breviario cultural. Allá hacen de tarea cuántos pares de bases. Bueno, no, mejor lo digo un poquito más al final, que veamos ya qué onda que eso de pares de bases, ¿no? Entonces, los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces covalentes que se llaman enlaces fosfodiéster. ¿Qué es ese enlace fosfodiéster? Pues es el enlace, bueno, ahorita lo voy a poner, el enlace entre el oxígeno del fósforo y el carbono del azúcar, ¿no? Y bueno, hablando ya de manera particular de esos nucleótidos, la formación, o más bien la base nitrogenada de la que hablamos que están constituidas, ustedes también ya las conocen. Si no las recordaban todas, ahorita que están viendo los nombres ya las ubican. Entre las bases nitrogenadas tenemos 5 bases nitrogenadas que van a participar en la formación de los ácidos nucleicos, y esas 5 bases nitrogenadas pues es la adenina, la guanina, que son las purinas, la citosina, uracilo y timina, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues son de estructuras muy similares, todas tienen anillos, doble anillo las purinas, un solo anillo las pirimidinas, y les digo, son de estructuras similares, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes están en el ADN, a recordar, y quiénes están en el ARN. Y luego, pues el glúcido que participa es una pentosa, ustedes ya lo habían mencionado. Y esa pentosa, pues es la ribosa. Y la ribosa ustedes ya la conocen, es un monosacárido donde cada uno de sus carbonos tiene su grupo OH, cada uno de sus carbonos. Y a esta ribosa, en algunos casos, va a perder este oxígeno y por eso le decimos desoxirribosa, ¿no? Entonces, ribosa tal como la conocen, o desoxirribosa porque le falta un oxígeno ahí en el carbono 2. Y el grupo fosfato, perdón, que cada que escuchen ustedes grupo fosfato, acuérdense que se refiere pues al fósforo con sus cuatro oxígenos, ¿no? Ese es el grupo fosfato y listo. Esos son los nucleótidos, ahí ya lo estamos viendo con su estructura otra vez, del azúcar, las bases nitrogenadas y el grupo fosfato. Y luego, nada más, nosotros vamos a recordar aquí, vamos a tomar en cuenta algo que es importante, pues a lo mejor no tanto en nosotros, pero sí es importante en todo lo del estudio de la biología de aspectos moleculares, el orden de estos carbonos, porque vamos a ver que en función de esto se da una dirección en el ADN, ¿no? Nada más para que recordemos ahorita, se enumera 1, 2, 3, 4 y vamos a tomar en cuenta este carbono 5 y este carbono 3. ¿Para qué? Simplemente para recordar cómo se da la unión entre estos nucleótidos. Ahí tienen el nucleótido 1 y el nucleótido 2. Y en recuadro azul están viendo lo que es el enlace fosfodiéster. Y entonces aquí están viendo la unión del oxígeno. Esto no es necesario que se aprendan la estructura así como está, simplemente recordar fosfodiéster entre el oxígeno y el carbono, ¿no? Pero fíjense, se une la pentosa de un nucleótido con el grupo fosfato del otro nucleótido y se va uniendo azúcar de un nucleótido con grupo fosfato del otro, azúcar de ese con el fosfato del otro, y así se van formando las uniones entre los diferentes nucleótidos. Y entonces, bueno, mediante enlaces fosfodiéster. ¿Por qué? Porque aquí hay un enlace éster y aquí está el otro, ¿no? Entonces, son 2 enlaces de este tipo, por eso decimos enlace fosfodiéster.
Ok, luego lo que quiero que tomen en cuenta nada más es que se van uniendo y hay una dirección. Es decir, aquí está el carbono y la unión empieza en el 3 con el 5, el 3 con el 5 y así sucesivamente. Pero ¿quién queda libre? Queda libre, si aquí no tuviera el grupo fosfato, queda libre el carbono 5. Entonces, no tomen en cuenta este grupo fosfato y en el ADN siempre se establecen direcciones. Entonces, más adelante, cuando sus compañeros nos hablen de transcripción y cuando yo les hable de replicación, vamos a ver por qué es importante la dirección. Esta dirección que nos dice de 5' a 3', que es la que está marcando aquí. ¿Por qué es importante esta? Porque vamos a ver que las enzimas reconocen el ADN en función de la dirección. Por ejemplo, cuando veamos replicación o transcripción, vamos a ver que la enzima es capaz de ir poniendo nucleótidos, es decir, copiar e ir poniendo nucleótidos en una dirección, pero no en las dos, ¿no? Y entonces podemos hablar de una dirección 5'3' porque el carbono 5 queda libre y, perdón, el carbono 5 está ocupado y el carbono 3 queda libre. O podemos hablar de una dirección 3', 5', que sería la inversa. Ahorita cuando vean la molécula del ADN, retomo esto de la dirección. Entonces, cuando ustedes vean 5' y 3', ¿a qué se refiere? Es la posición de los carbonos y quiere decir que empieza con un carbono libre en el 5 y termina con otro libre en el 3, ¿no? Pero empieza con 5 y termina con 3. Bueno, ahorita que veamos el ADN lo retomamos. Entonces yo solo voy a mencionar algunas características del ADN. Por ejemplo, la característica es que está en el núcleo. El ADN nunca va a salir del núcleo. ¿Y por qué nunca va a salir del núcleo? Porque les decía, el ADN no se puede arriesgar a procesos de degradación, no se puede arriesgar a procesos de oxidación. Y entonces siempre va a estar en el núcleo. Por eso es que se crea un brazo derecho, que es el ARN, para que lo mande fuera del núcleo, al citoplasma y a donde tenga que ir, llevando la información necesaria para expresarse, ¿no? Y entonces siempre va a estar confinado en el núcleo y desde ahí va a coordinar todas las actividades de la célula, ¿no? Desde el núcleo. Luego el ARN, no, el ARN, como el ADN lo está haciendo o lo está creando para que sea su brazo derecho, bueno, pues el ARN, él sí puede salir. Al ARN lo vamos a encontrar en el núcleo, lo vamos a encontrar entonces lo vamos a encontrar en el núcleo, lo vamos a encontrar en los ribosomas, que ya sabemos que ribosomas puede haber en la mitocondria, puede haber en el cloroplasto, puede haber en retículo endoplásmico, en fin, ¿no? Ahí vamos a encontrar el ARN, él puede entrar y salir del núcleo con mayor facilidad, perdón, que el ADN, pues no, ya dijimos, ¿por qué? Porque el ADN ya acabamos de ver todo lo que controla y el ADN no se puede arriesgar a ser degradado o a ser modificado.
De hecho, luego existen modificaciones que se traducen en mutaciones, pero no se puede arriesgar a salir y que lo degrade, ¿no? Y después, ¿quién tiene la información de la célula? Adiós información. Entonces, nada más, aquí hay una notita que dice, y ustedes seguramente ya en sus clases de biología que llevaron en la prepa, han escuchado esta que, bueno, aquí lo voy a quitar. Que en los eucariotas, las células eucariotas, las mitocondrias y el cloroplasto, yo ya lo había comentado, tienen su propio ADN. Pero ojo, chavos, este ADN de las mitocondrias es completamente diferente al ADN del núcleo. Este ADN que está en la mitocondria no interviene en el funcionamiento del resto del metabolismo de la célula. Este ADN de la mitocondria lo que va a hacer es, si se van, por ejemplo, cuando se hace una división celular, se van, digamos, una mitocondria, 2 mitocondrias a la célula nueva y se tienen que reproducir células nuevas, perdón, mitocondrias nuevas, ¿no? Más mitocondrias. Y los cloroplastos y las mitocondrias solo se pueden originar a partir de una previa, es decir, un cloroplasto a partir de un cloroplasto o una mitocondria a partir de una mitocondria. Por eso es que tienen su propio ADN. Ese ADN les va a servir para construir otra mitocondria y algunas proteínas, pero no todo lo que funciona en la mitocondria viene de su ADN. Depende para funcionar del ADN también del núcleo. Pero a lo que quiero que nos quede claro que este ADN es completamente al ADN del núcleo, que quien gobierna la célula, incluso la actividad de la mitocondria, es el ADN del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, todas las mitocondrias, todos los cloroplastos tienen su propio ADN. ¿Para qué le va a servir ese ADN? Para generar más mitocondrias, más cloroplastos y muchas de las enzimas que participan en fotosíntesis, en respiración y alguna otra actividad que hay en los cloroplastos, que ya sabemos, por ejemplo, síntesis de ácidos grasos, algunas enzimas van a provenir de ese ADN, pero la otra buena parte de enzimas, proteínas y demás provienen de lo que el ADN, o más bien de la información genética que tiene el ADN del núcleo, ¿de acuerdo? Es nada más para hacer referencia que hay organelos, estos dos en particular, que tienen ADN, pero que ese ADN es exclusivo de ellos y que no tiene que ver nada con el ADN del núcleo, ¿de acuerdo? Y que no, ese ADN no gobierna la actividad de la célula, no es el que hemos venido describiendo. Bueno, ya nada más para terminar, vamos a mencionar un poquito de qué es la característica de este ADN, que ya las estamos viendo y que ustedes también saben, ahí están viendo la estructura, que ven en la estructura, y ahorita recordar lo que nos dijo su compañero Marco de los puentes de hidrógeno, ¿qué estamos viendo ahí? Que se unen las bases El nitrogenadas, modelo. algo así. Muy bien, ¿que se unen quiénes? Bueno, primero, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, esas bases nitrogenadas, de esas 5 que dijimos que participan en los ácidos nucleicos, ahora estamos viendo que las que forman parte del ADN, espero lo estén viendo,
Esas son adenina, ya nos dijo su compañera, citosina. Adenina que la representamos con una A. Citosina. Guanina que la representamos con una G y timina, ¿no? Y luego, ¿cuál es el glúcido? ¿El azúcar cuál es? Ya se fueron. La ribosa y desoxirribosa. Ok, entonces, en este caso el ADN, ¿se acuerdan que dijimos que el azúcar de base es ribosa, pero para el ADN es desoxirribosa, ¿no? Por eso es que es ácido desoxirribonucleico, porque la pentosa que la está formando, la ribosa, le falta por ahí un oxígeno y entonces es desoxirribosa. Muy bien. Y bueno, el grupo fosfato, ¿no? Pero ese no hay problema. Entonces, digo, está en el ARN y en el ADN. Pero ¿cómo vemos la estructura del ADN? ¿Qué estamos viendo en la estructura del ADN? ¿Doble hélice o doble cadena? Entonces, en la estructura vemos una doble hélice o, como dice su compañera, una doble cadena, ¿no? El ADN es bicatenario, por lo tanto, esa es su característica principal. O bueno, a nivel de la estructura, eso es. Entonces, ¿qué significa bicatenario? Significa que se unen dos cadenas de nucleótidos o dos cadenas de polinucleótidos, porque son muchos nucleótidos. Y esas dos cadenas se van a unir mediante enlaces puentes de hidrógeno, lo que nos decía hace un momento su compañero. Entonces, una sola cadena de nucleótidos, los nucleótidos se unen por enlaces covalentes del tipo fosfodiéster. Las dos cadenas de nucleótidos se unen entre sí por puentes de hidrógeno, que son interacciones más débiles. ¿Y por qué vamos a ver esto que es importante? ¿Por qué interacciones débiles? Pues porque cuando se replica, la cadena se tiene que abrir. Cuando se transcribe, la cadena se tiene que abrir. Entonces tiene que ser una interacción estable, pero no muy fuerte, para que en un momento dado se pueda abrir y pueda generar los procesos que tiene que generarse, ¿no? Entonces, bicatenario, se unen dos cadenas de polinucleótidos . Mediante enlaces o mediante puentes de hidrógeno. Mediante puentes de hidrógeno. ¿Y quiénes establecen? Fíjense, la unión entre nucleótidos, decíamos, participa el grupo fosfato y el azúcar en los extremos, ¿no? Se van uniendo. ¿Quién participa en los puentes de hidrógeno? Ustedes lo están viendo. La unión entre puentes de hidrógeno se da entre ¿quiénes? Bases nitrogenadas. Entre las bases nitrogenadas. Muy bien, y entonces
ahí se establecen y ustedes están viendo cómo se dan, y en función de eso hay una regla de apareamiento. Es decir, el ADN muy inteligentemente solo genera una forma de aparearse muy particular. En el caso del ADN, la forma de aparearse es adenina-timina o timina-adenina, citosina-guanina o guanina-citosina. Y entonces a eso se le dice apareamiento. Y las reglas universales de apareamiento, porque son así para todo, es adenina, timina o timina-adenina, guanina, citosina o citosina, guanina. Y entonces siempre van a estar en ese sentido, siempre se van a aparear en esa forma, y eso va a ser muy interesante porque esa es una manera también de controlar los procesos de expresión, es decir, transcripción y traducción, y los procesos de transmisión de información, es decir, replicación, ¿no? Que lo vamos a ver, pues, nuestra siguiente clase la próxima semana. Entonces, ya nada más para recordarles, examen próximo martes, ¿no? Entonces, ya saben, al inicio de la clase, ¿a qué hora tenemos? 12. De 12 tienen 25 minutos y 12:30 empezamos la clase, ¿no? Entonces el examen lo van a tener ahí para que lo puedan contestar a partir de las 12 del día. Entonces, se portan bien, sean felices, estudian. Y nos vemos pues la próxima semana. Primero Dios. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien, se Hasta cuidan. luego. Gracias, Sean profesora. Se felices. cuidan. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.